Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Días. En estos momentos va a comenzar la escuela dominical. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre, dándote toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Padre, la gloria, lléname a mí, Señor, que lo necesito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ay, mira a ver si ahí está. Vamos a mis hermanos, voy a comenzarles. Dios desea que estemos firmes y constantes en su obra, en la obra del Señor, hoy y siempre. O sea que no va a ser un momento, es siempre, como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque habemos personas que somos inconstantes en las cosas del Señor, en las cosas del mundo también, porque vamos y venimos, fluctuamos. Entonces, aquí estamos para servirle, para tratar de cada día cambiar, renovar y ser firmes en la fe, como lo dice su palabra. Entonces, podemos ir, por favor, si me acompañan, primeramente para comenzar con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:8? Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? O sea, una persona de doble ánimo es aquella que comienza una cosa, no la termina. Quiere avanzar hacia una meta, se forma una meta, vamos a hacer ejercicio al principio del año. Va una vez, va 2 veces, va el primer mes, va el segundo, si quiere, pero ya de ahí se olvidó. Entonces no es una persona constante. Claro. Exacto. Si dice, voy a leer la palabra de Dios, la Biblia. Oh, sí, este año la voy a leer, pero completico, se lo propone. Eso lo dijo y lo pensó. Pero cuando ya llega el momento, empieza a leerlo. Ay, pero qué Génesis tan aburrido. Ay, no, ya esto se va haciendo como más pesado. Ya comenzó con ganas cuando Dios hizo al hombre, cuando formó la tierra, todas las cosas. Pero luego va haciendo de que, no, ya se dejó. Cuando no ha terminado Génesis, cuando ya terminó de leer la Biblia, porque se cansó simplemente. Entonces ya no va a seguir. Eso es inconstancia. No es un hombre constante, una mujer constante en nada. Dice, pongamos, voy a estudiar. Así voy a estudiar. Voy a estudiar, pongamos, en este país estudiamos inglés. Vamos, cuando llegamos, voy a estudiar inglés. Pero cuando ya va y llegó a los verbos o algo así, ay no, pero qué cosa tan difícil. Ay no, ya no voy a seguir, ahí la dejo también. Y así va cambiando todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo está dividida en dos. Pongamos, mire esto, un ejemplo. Está en la iglesia. Está en la iglesia para que escuchen todos los que están aquí. Está en la iglesia, pero luego también le gustan las cosas del mundo. Esa persona está dividida en dos porque está en el mundo y quiere estar también en las cosas de Dios. No se puede hacer eso. O es recto en una o es en el otro. Entonces, así comienza la persona de doble ánimo. A veces la misma persona no se da cuenta porque es una indecisión completa en ella. Da para adelante, da para atrás. Entonces, no se puede. Entonces, como dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es lo que dice la palabra de Dios. En todos sus caminos. Qué palabra más hermosa, pero es verdadera. Porque la palabra de Dios no miente.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. Lo que emprenda, nada termina. ¿Por qué? Porque es inconstante. Así que, ¿qué dice? Sí, son de doble ánimo, que es inestabilidad en sus pensamientos, en sus opiniones y en su conducta diaria. En esa persona no se puede creer, no se puede esperar nada porque no sabemos, cambian de momento. O ahora dijeron una cosa y luego dicen la otra. Eso es una persona de doble ánimo. ¿Cómo sé si soy de doble ánimo? ¿Cómo sabemos? En esta forma, en ser vacilantes, ¿sí? Vacilantes. Vacilamos mucho en lo que queremos hacer, actuar de una manera hoy y en otra mañana. Entonces estamos ahí como que va y viene. Síntomas de inestabilidad en su modo de pensar. No son firmes, no tienen firmeza en lo que piensan, en lo que dicen. ¿Por qué? Porque carecen de convicciones sólidas. No tienen esas cosas. Son fieles, no son fieles y no se puede confiar en ellas. Esa es la realidad. Así que, mis hermanos, vamos a seguir si me pueden seguir a Mateo 6:20, Santiago 4:8. Estamos ahí mismo en Santiago, que dice así, Santiago 4:8. Vamos a ver qué dice. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que limpiar primero nuestros corazones. ¿Para qué? Para que venga un ánimo completo, para que podamos pensar rectamente, tanto en las cosas de Dios como en las cosas que tenemos que hacer diario. ¿Cuántas personas hay en un trabajo que saben que ese trabajo las está matando, que se están acabando, pero no lo sueltan porque no toman la decisión? No toman la decisión de decir, esto me hace daño, yo lo voy a dejar, voy a seguir a buscarme otro que sea mejor, ¿no? Entonces, ¿cuánto no nos ha pasado eso que vemos que nos está haciendo daño el trabajo y seguíamos ahí por diferentes razones? Pero la persona de doble ánimo no piensa en cambiar, sino que ahí sigue hasta morirse o hasta que la boten del trabajo. Eso es una realidad. Entonces, por eso es que en la palabra de Dios dice, se trata, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo primero que tenemos que purificar es nuestros corazones. ¿Para qué? Para que las cosas nos cambien, para poner nuestra vida en orden, para dejar de ser de doble ánimo. Así que estamos en lo correcto, ¿verdad? Bueno, dice en Mateo 6:24, por favor, Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si vamos a servir a Dios, tenemos que entregarnos completamente a servirle, porque Él es Dios celoso. Entonces, no podemos seguir la riqueza. Se refiere a las riquezas y a las cosas del mundo, porque mucha gente se vuelve, después que está en las cosas del Señor, que ya lo recibió, lo aceptó en el momento de corazón, después están regresando hacia atrás. ¿Por qué? Porque las cosas
volvemos atrás diciendo, ¿y cómo es lo que quedó atrás? Eso es doble ánimo. Entonces, como dice, aborrecerá al uno y amará al otro. Tenemos un Dios que es celoso en todas las cosas para Él. Él es celoso y Él, aunque nos perdona, pero tenemos que estar listos para no pecar. Por eso lo dice en su palabra. Entonces, tenemos que estar pendientes a lo que dice. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y aborrecerá al otro. O estimará al uno o aborrecerá al otro. Entonces, Dios es un Dios de orden. A Dios no se le puede engañar. Él escudriña los corazones. Yo puedo estar hablándole a alguien y esa persona pendiente a mí porque le estoy hablando. ¿Y qué pasa? Cree que le estoy diciendo la verdad si yo no soy una persona íntegra. ¿Ah? Sí, pero solamente Dios sí sabe que soy una mentirosa, que no estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué sabro? Estamos en Mateo 6, como ya veníamos diciendo, 6:24, que habla, que dice, sí, 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Él se está refiriendo a la riqueza al mundo, porque el mundo atrapa muy fácil a las personas, porque atrae por los pensamientos, por las palabras que otros dicen, ¿verdad? No podemos estar pensando en que sí, estamos en la iglesia, pero cuando salgamos de aquí nos vamos a la rumba. No podemos pensar en eso. Sí, es verdad. No sé. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia ahora mismo, pero luego tienen una fiesta y se van a bailar? Eso no es correcto, porque eso no le agrada al Señor. Porque ahí dice, o a uno ama a un señor o ama al otro, que es Dios, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo también a lo de Satanás en estos momentos, para hablar más claro. Dios es Dios celoso. Así que ya íbamos avanzando en esta explicación, mi hermana. Ahora vamos, por favor, vamos a seguir en Hechos 2:46. Si me pueden acompañar. Hechos 2:46. ¿Qué dice Hechos 2:46? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando se puede compartir con los hermanos, con la familia, aún con una persona que no conozcamos, pero que tiene necesidad. Ah, qué lindo es nuestro corazón, se siente cuando podemos servir. ¿Ah? No vamos a dar de lo que nos sobra, vamos a dar de lo que Dios nos da, porque Dios es un Dios todopoderoso y Dios justo, y Él nos enseña. Aquí dice, compartían el pan. Mire, comían juntos con alegría y sencillez, no con altivez. Ay, yo le di a fulano, ahí lo decir después, eso no sirve, mejor no lo haga. Porque a Dios le agrada es el corazón limpio, un corazón agradable, para poder servir con ánimo y alegría. Lo dice su palabra. Así que más claro no puede hablar la palabra de Dios. Compartían el pan en sus casas. Ay, qué lindo. ¿Ah? Que podamos, mira, aquí cuando ya nosotros terminamos aquí, compartimos lo que haya. Pero lo compartimos con alegría, un cafecito, amor, sí, un pan, lo que cada uno trae con alegría y con amor, sí. Porque sin amor nada sirve, nada sirve sin amor. Así que seguimos, si es tan amable,
Deuteronomios, Circe dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Él tuvo miedo. Y todos nosotros en un momento podemos tener miedo. Pero él era de doble ánimo, porque si él tomó la decisión de pisar en el agua, que se necesita tener también un ánimo buen fuerte, pero luego cuando él ve la tormenta y se fijó en el mar, todo lo que estaba sucediendo en los vientos, él tuvo miedo. Por eso cuando él le dice, pero ¿por qué tuviste, hombre, como quien dice, hombre de poca fe? Sí. No tuviste fe para seguir adelante si yo estaba aquí tendiéndote la mano. Entonces ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque él era de doble ánimo, él era impulsivo, él era pesimista. Ese era Pedro. ¿Y cuántos somos así? Muchos tenemos esos momentos así. Entonces, indeciso. Era tanto tiraba para adelante como tiraba para atrás. Fue el que más, ¿cómo le diré yo? El que más se puso ahí a hacer cosas que ninguno de los apóstoles hicieron. Fue Pedro, a pesar de su carácter, pero él era así. Ahora les explico. Entonces, Mateo 16, 23, seguimos ahí mismito adelante. Por favor, Mateo 16, 23, que dice así. Pero les voy a leer aquí desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Jesús, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí vieron? Por eso nosotros tenemos que tener siempre la mirada, el corazón en las cosas de arriba, no fijándonos en la de abajo, porque abajo hay mucha entretención. Sí, vamos a hablar así. ¿Cuánta gente habla y mira y dice con todas las cosas que están aconteciendo ahora? Porque están aconteciendo cosas que nunca pasaban. ¿Y cuántos dicen cuando, ay, pobrecitos los gays, están luchando por su libertad? Eso es, no, eso no es correcto de una persona que tiene a Cristo en su corazón. No podemos compartir sus cosas. Los amamos y oramos para que vengan al Señor. Pero no estamos diciéndoles pobrecitos, porque ellos sí saben, pero como el diablo les ha enceguecido la mente, entonces se tienen un velo y no se lo quieren quitar, porque ellos tienen su mente entegrecida y su corazón entregado al mal. Así que, ¿qué podemos decir, mis hermanos? No podemos orar por nuestras familias, por nuestros hermanos. Sí, todas estas cosas. Pero si ellos no abren el corazón a Él, no podemos hacer nada. Nada. Entonces, por eso es que ahí es donde tenemos que ser firmes. No cerrar la boca delante de nuestra familia, que es la principal que el Señor nos ha puesto al frente. Hablarles, decirles, porque si esa persona se muere sin Cristo, porque no le hablamos, Él nos va a venir a cobrar. Esa sangre, lo dice la palabra, esa sangre cae sobre nosotros. También, por eso tenemos que abrir la boca. Si les gusta bien, no forzarlos, en ningún momento. No forzarlos, sino simplemente sentarnos, hablarles en nuestra conversación, hablarles del Señor y poner lo que en nuestro corazón el Señor ponga con amor.
Y ellos poco a poco van. Mire nada más, yo tenía a mi madre que oraba por mí. Voy a hablar por mí. ¿Cuántos años oró mi madre por mí? Yo era visitada por pastores, por todo, pero no era una persona, según yo, no era mala, pero tampoco era buena porque no había recibido al Señor. Es que esa era la verdad. Entonces, ay, Mary, ¿cuándo vas a aceptar al Señor? Pero por pequeñas cosas que ellos hacían, yo no lo aceptaba. No me podía arreglar como mujer, maquillarme. Nunca me maquillé más de lo que me maquillo ahora. No me podía cortar el cabello. No podía usar un vestido, una falda estrecha. No la podía usar a la rodilla, sino abajo. No podía usar manga corta. En aquel tiempo yo era joven y me gustaba la manga corta. Y me gustaban ciertos escotes. No podía usar un anillo que no fuera el del matrimonio. No podía usar una pulsera, unos aretes. Entonces, esas cosas ahuyentan a las personas del Señor. Por eso es que tenemos que recibirlos en nuestro corazón y en nuestras iglesias. O sea, la iglesia del Señor es para eso, para sanar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas equivocadas que alejan la gente del mundo, las personas. Entonces, ¿qué pasó? Un día, voy a cortar un poquito aquí rapidito para no quitar el tiempo. Pasaron los años, pero tenía esa madre que oraba por mí, pero no me acosaba en ningún momento. Ni andaba atrás de mí, no, pero yo sabía que oraba. Y entonces pasó circunstancias que pasan en nuestras vidas bien terribles, bien terribles. Y eso pasó en enero del 24. Pasaron cosas terribles en nuestro hogar, a mis hijos y a mí. Y dijimos, hasta aquí llegué. Hablé. Primero recibí al Señor. Primero. No. Primero lloré. Primero me entregué al Señor porque sabía cómo hacerlo. Sí sabía cómo hacerlo. Porque mi madre me había enseñado. Mija, cuando usted esté lista, esta es la oración. Esto es lo que usted debe hacer. Yo no lo decía nada. Pero mis hermanos, hay decisiones que se tienen que tomar por fuertes que sean. Hay que tomarlas ya y para luego es tarde. Eso fue jueves y el sábado ya yo venía volando. El Señor nos abrió esa puerta de poder venir a este país. Ya habíamos venido muchas veces, pero no en la forma que vinimos esa vez. Vinimos sin nada. Sin nada. No podíamos sacar nada. Y nos vinimos. Llegamos aquí. Sí, fuimos recibidos por mi madre y por los que estaban en la casa. Pero uno no puede quedarse allí atascado. Hay que seguir. Traía 3 hijos, adolescentes. Tenía que seguir adelante. Bueno, así que fue un camino que me hice una meta, salir adelante. Porque dice que Dios que debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. No te dice si quieres y todo te lo van a regalar. No. Ya salimos. Y aquí estamos. ¿Pero por qué? Porque yo hice un pacto con el Señor sin saberlo. Yo dije, Señor, si tú me sacas de aquí con mis hijos, yo te voy a servir hasta el día que me muera. Y no me había dado cuenta hasta el año pasado. ¿Y qué? Sí he sido fiel al Señor. Y eso me ha ayudado para seguir siempre adelante. Y le doy la gloria a Dios porque mis hijos y mis nietos sirven a Jehová. Mi casa y mi familia servimos a Jehová de los ejércitos. Esa es la realidad, mis hermanos. Entonces, vale la pena servir a un Dios todopoderoso, que es el gran yo soy, el alfa y el omega.
es el principio y el fin de todas las cosas. Así que perdónenme porque he interrumpido un poco, pero quería hablarle porque a veces no nos conocemos. Tenemos que dar testimonio cuando la palabra de Dios nos toca, porque así es. Siéntate honrada y siéntate feliz por todo. Así que aquí que estábamos en Mateo 16, 23, ¿verdad? Como dice su palabra. Sí, Mateo 16, 23. Esa era la que le estaba leyendo. Pero dice, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso nosotros tenemos que ser firmes, no de doble ánimo. No, el doble ánimo no lleva a ninguna parte. Hoy queremos una cosa, mañana queremos la otra. No es así. Tenemos que ser firmes, como cuando el soldado está en guerra. No se puede bajar el fusil, tiene que estar siempre listo para dispararle al enemigo. Y el enemigo de nosotros, ¿quién es? Satanás. Ese es el enemigo. Entonces, mire, seguimos aquí en Mateo 26, si son tan amables. Mateo 26. Mateo 26, 33. Ay, Señor. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Venimos en lo que habíamos leído antes, pero recordemos que Pedro era de doble ánimo. Entonces era una persona indecisa, impulsiva, y él decía lo que sentía en el momento, pero para que se cumpliese la palabra, cuando Jesús lo llevaron a donde ya sabemos, a castigarlo allí, al pretorio donde era, ¿qué pasó? Pedro lo negó 3 veces antes que cantar el gallo. Pero la diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro se arrepintió y lloró grandemente apenas él negó al Señor, porque se acordó. Pero Judas no. Judas no se arrepintió. Judas se ahorcó. Entonces ya sabemos el fin. Ya estamos terminando, mis hermanos. Entonces, dice en el 23, 34, el 35, dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro no cumplió, porque él era de doble ánimo. Él como cumplía decía una cosa, cambiaba la otra. Él ahí sí peleó por su vida, no cumplió lo que le había prometido al Señor, aunque en un tiempo antes, cuando a él lo cogieron en el Monte de los Olivos, él hasta fue capaz de cortarle la oreja al soldado. ¿Se recuerdan? Pero aquí no, aquí era su vida la que estaba en juego. Entonces él, era como las olas del mar, para adelante y para atrás. Entonces una persona así no se puede confiar en ella. Seguimos aquí en Mateo 26, ya estamos terminando para no cansarlos, mis hermanos. Dice Mateo 26, 73, 74. Dice Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose, los que de allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. De lo que estaba hablándoles ahora. ¿Vieron? ¿Por qué? Para que la palabra se cumpliera. Porque Dios no habla en vano. Y Jesús era el mismo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que por esa razón, pero como les decía,
él se arrepintió. Y mire qué grande es Dios, que después lo usó tan grandemente con poder, que en un solo día él se afirmó en las cosas del Señor. Y en un solo día, en una prédica, como se habla la palabra, se convirtieron 3,000 personas en un momento. ¿Ah? Qué lindo eso, que una persona después que no ha sido nada, porque ¿quiénes hemos sido nosotros? Nada. Pero aquí estamos por la gracia de Dios. ¿Ah? Dios lo usó con gran poder. Después de haberlo negado, de todas esas cosas, pues mira. Así que volvamos a Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:2. Segunda de Timoteo 1:7. Ay, que yo estoy en primero. No me da. Segunda de Timoteo 1:7. Estamos buscando. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros puede venir lo que sea delante de nosotros. Si nosotros somos firmes en la palabra y conocemos que Dios es Dios todopoderoso, nosotros no nos tenemos que apartar al pecado. No nos podemos dejar llevar. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra y nuestros corazones están preparados para Él. Entonces, cuando la palabra de Dios se hace rema en nuestros corazones, mis hermanos, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. Así que, mis hermanos, yo lo voy a dejar aquí. Tengo otro versículo. Vamos a terminarlo porque falta poco el tiempo, pero no quiero dejarlos aquí. Nosotros tenemos dominio propio, poder y dominio propio para decir, esto no es, esto no conviene. Yo sigo a Cristo y no sigo al mundo, porque no podemos tener los pies en dos aguas, el mundo y el Señor. Así que mejor los dejo ahí. Así que, mis hermanos, gracias por este momento. Tenía un versículo para decírselos de último, Lucas 9:62. Sí, quiero terminarles ahí. Lucas 9:62, que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que les estaba diciendo, mis hermanos, tenemos que ser firmes y radicales en las cosas del Señor, porque a Él no le agrada estas cosas. Y tenemos que ser firmes, porque el que vuelve atrás, pone la mano en el arado, el pie en el arado y vuelve atrás, es anatema. Así que, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Gracias, Señor, por darnos esta clase tan hermosa, mi Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, mi Dios, por haberme dado este momento, Señor, para poder hablar de tu palabra, mi Dios, que se quede impregnada en el corazón de mis hermanos, Señor. Padre Santo, que no sea para hoy como oidores nada más, Señor, sino que quede sembrada allí en sus corazones y en sus mentes, Señor. Te lo pido dándote gracias en el bendito nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien.